Estimados estudiantes, nuevamente pues un enorme placer saludarles. Nos encontramos avanzando y sobre todo pues ir comprendiendo este proceso de aprendizaje que iniciamos hablando efectivamente de la investigación. Estamos en el curso entonces de Investigación y Proyectos 2, monografía con el código FG673. Estamos en la semana número 3. Recordemos, hemos venido platicando acerca de los informes que vamos a elaborar y que son necesarios a elaborar en un proceso de investigación científica, sea esta de manera teórica, de manera experimental, y por supuesto entonces necesitamos trasladar nosotros esos resultados a los diversos grupos interesados en esta investigación. Investigación que se origina a través de la necesidad o simplemente a través de algo que le llama la atención al investigador. Y entonces, para que haya una investigación, dijimos, es imprescindible que haya una hipótesis. ¿Se recuerda qué es una hipótesis? Hemos platicado sobre esa parte. Entonces decimos, vamos a recordar entonces que hipótesis es un supuesto, algo que usted entonces está indicando que puede ser o no cierto. Vamos a continuar entonces hablando sobre este mundo amplio de la hipótesis. Y entonces habíamos platicado acerca de qué es una hipótesis, los tipos de hipótesis, y entonces vamos a seguir conociendo estos tipos de hipótesis. Y para esta semana los invito a que hablemos, a que conversemos, a que conozcamos la hipótesis de trabajo. ¿Cuáles son estas hipótesis de trabajo? Entonces vamos a ir conociéndola poco a poco. Por supuesto, entonces su servidor Edson López vamos a compartir con ustedes este conocimiento que nos va a llevar a ir entonces clasificando nuestra diversidad de hipótesis. El objetivo que perseguimos entonces para nuestra semana número 3 es identificar la clasificación de las hipótesis de trabajo. ¿Qué es una hipótesis de trabajo? Vamos a conocerlas. ¿Cómo se clasifican estas hipótesis de trabajo o no se clasifican? ¿Cómo se elaboran? ¿Para qué nos van a servir? Entonces, por eso es importante identificar las hipótesis de trabajo. Pero son las hipótesis que ya habíamos platicado, hipótesis nula, hipótesis generales. Hoy entonces vamos a complementar con las hipótesis de trabajo, porque entonces acá vamos a entender que efectivamente hay infinidad de formas de que nosotros podamos emitir supuestos que nos van a llevar a entender la realidad, el proceso de investigación que va a ser comprobado mediante un tratamiento científico, mediante el uso de técnicas y herramientas que nos van a permitir entonces comprobar o rechazar estos supuestos, llamados entonces hipótesis. Vamos a iniciar entonces platicando acerca de qué es una hipótesis de trabajo. Una hipótesis de trabajo también son llamadas operacionales. ¿Por qué entonces son operacionales? Porque obedecen, porque responden a un conjunto de hechos que sirven para determinar las directrices de la investigación. ¿Por qué es una hipótesis operacional? Porque se fundan para ser investigadas y comprobadas en el proceso de estudio. Por eso se denominan de trabajo, porque entonces implican trabajar, implica poner al investigador a buscar información que efectivamente entonces vaya a permitir que se pueda comprobar o rechazar esta hipótesis, que se pueda entonces admitir y por supuesto entonces establecer la importancia que tenga durante ese proceso de trabajo. Por lo tanto, una hipótesis de trabajo va a dar los lineamientos o va a conducir la investigación porque ya sabemos qué es lo que se quiere emitir, qué es lo que se quiere comprobar. Por supuesto que no vamos a aplicar sesgo, porque entonces, aunque la hipótesis de trabajo nos diga por dónde vamos a ir, lo que vamos a hacer en un proceso de estudio es comprobar si efectivamente este supuesto emitido va a ser entonces resuelto, va a ser comprobado. Entonces, una hipótesis de trabajo, su nombre lo indica, implica realizar un trabajo de investigación para comprobar el punto de vista del investigador en relación entonces a la hipótesis planteada. Cuando hablamos de una hipótesis de trabajo, entonces, acá es necesario que el investigador
establezca los lineamientos de estudio, de tal modo que las variables entonces que conforman este proceso investigativo deben entonces identificarse para saber cuál vamos a investigar, para saber qué variables tenemos que tomar en consideración para poder lograr entonces este proceso, comprobar o rechazar la hipótesis. Mediante esto entonces, las hipótesis de trabajo implican entonces saber identificar con exactitud las variables. Por ejemplo, la hipótesis que usted va a plantear es que en el aspecto de la educación, por ejemplo, usted indica que el estudiante que desarrolle entonces un tiempo o una temporalidad mayor en lectura va a tener mejor rendimiento. Está ya mencionando su hipótesis. Entonces implica acá saber que efectivamente usted va a tener que relacionar estas variables. La variable entonces tiempo con la variable resultados, o la variable en este caso entonces de lo que él está obteniendo, calificaciones. Está relacionando, y por ser hipótesis de trabajo implica que usted tenga que ir a investigar, que ir a analizar lo relacionado con la temporalidad de cada estudiante. ¿Cuánto tiempo el estudiante le está dedicando a practicar, a leer, a interpretar, a analizar, a reflexionar? Y entonces vamos a tener que comprobar que si el estudiante entre más tiempo le está dedicando a estas áreas prácticas, a la lectura, a la reflexión, al análisis, a la interpretación, tiene relación con las ponderaciones. Un estudiante A que lee 3 horas al día, ¿cuál es el resultado? Y entonces vamos a verificar las pruebas objetivas. Quien está leyendo tiene mejor nota, eso tendríamos que identificarlo y correlacionar entonces, repito, variable temporalidad, variable calificación. En el aspecto, por ejemplo, del cultivo, usted va a relacionar la hipótesis de trabajo. Usted dice, muy bien, vamos a sembrar X producto. Y entonces, si yo le agrego más abonos orgánicos, ¿va a producir más? Ahí tengo entonces ya que relacionar, y entonces digo una hipótesis de trabajo. La aplicación de abono orgánico a X producto genera mayor producción. Entonces voy a tener que ir y relacionar estas variables, y entonces voy a tener que establecer si efectivamente puedo o no entonces desarrollar esta hipótesis de trabajo. Por eso es de que entonces la hipótesis de trabajo me va a indicar de una vez cuáles son las líneas de acción que tengo que seguir. Estas hipótesis de trabajo se dividen a su vez en hipótesis asociativas, hipótesis atributivas y terminamos con las hipótesis causales. Se denominan asociativas porque viene de asociar, atributivas porque vamos a determinar atributos, y causales la relación causa-efecto. Entonces es importante que en la realización o sobre todo en la emisión de hipótesis de trabajo efectivamente van a conducirse un proceso que efectivamente va a llevar al investigador a comprobar esa relación de variables. Tenemos entonces en primera instancia nuestra hipótesis asociativa. ¿Qué es una hipótesis asociativa? Una hipótesis asociativa establece una correlación entre variables. Es decir, entonces, en este caso, una de las variables depende de la otra. Por ejemplo, los niños de primer nivel les cuesta aprender más que los niños de segundo nivel. Entonces, hay asociatividad porque entonces estamos relacionando la variable edad, por ejemplo. Si yo lo quiero relacionar en el aspecto agrícola, por ejemplo, puedo decir, el cultivo de X producto va entonces a estar relacionado con el tipo de suelo, con la temperatura, con el lugar en donde voy a cultivar. Entonces tenemos acá productos, por ejemplo, del área de la costa, del área fría, del área templada o del valle. Entonces, ¿cómo es que efectivamente estas hipótesis asociativas nos van a permitir identificar entonces si hay o no hay esta correlación entre variables?
Al mismo tiempo también, vuelvo al aspecto educativo. Usted va a relacionar, un estudiante mejor alimentado tiene mejores calificaciones. Estamos asociando variables. Estamos asociando entonces estas variables que intervienen en el estudiante, en el sujeto de la investigación. Y por supuesto vamos a tener que identificar para ver si es o no es cierto. Posiblemente hay un estudiante que ni siquiera se alimenta y tiene buenas notas, buenas calificaciones. Entonces va a haber siempre entonces también ahí pues un rechazo o simplemente una aprobación de la hipótesis. Como ejemplo entonces decíamos, efectivamente las hipótesis asociativas van a requerir entonces asociar o correlacionar variables. Ahora bien, cuando hablamos de las hipótesis de trabajo, también vamos a hablar de las hipótesis atributivas. ¿Qué es un atributo? Es una característica que define entonces o simplemente que diferencia a una persona o una variable con relación a las demás. Por lo tanto, entonces, una hipótesis de trabajo atributiva, por medio de esta se establecen relaciones entre los hechos, pero de estilo causal. Es decir, se establece una relación de causa y efecto. Recuérdese usted que hemos venido platicando acerca del árbol de problemas, causa-efecto. ¿Se recuerdan? Causa-efecto. Entonces, bajo esa parte, la causa y el efecto nos va a permitir emitir hipótesis atributivas, porque estamos indicando entonces, por ejemplo, que hay elementos que están relacionados con otros que nos van a permitir entonces generar cambios, mejoras o simplemente empeorar la situación estudiada. Mediante esta relación de causa y efecto, entonces, se van a determinar las consecuencias a ser evaluadas. Y ahora recuerden, hemos venido platicando el árbol de problemas y decíamos, por ejemplo, la falta de capacitación o la poca o nula capacitación o la escasa capacitación del personal genera bajo conocimiento, en este caso, respecto del manejo de metodologías de aprendizaje, y estos a su vez repercuten en la calidad de los estudiantes. Entonces tenemos baja calidad educativa. Entonces, se dan cuenta, tenemos ahí cómo relacionamos y mediante los atributos que hemos evaluado, entender entonces cómo se van relacionando estas hipótesis atributivas. De tal modo que solo existe una variable que es la que será objeto de estudio. Conforme a esta, es que se establece entonces una relación al final. Por ejemplo, la mayoría de personas de 70 años de edad entonces se encuentran en estado de senectud y en un asilo. ¿Qué estamos relacionando acá? Estamos relacionando edad versus entonces en dónde hoy se encuentran. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que están entonces aislados, están en un asilo, están abandonados. Pregunto, ¿será esto cierto, sí o no? Entonces tenemos que ir a la investigación. Entonces relacionar que efectivamente todo aquello entonces que va a depender de otra variable va a tener una relación causal, una relación causa y efecto. Y entonces acá, ¿cuál es la causa? La edad. Llegando a 70 años automáticamente van a estar entonces ya en un asilo. Estamos relacionando variables. Repito, a eso se le va a llamar una hipótesis de trabajo atributiva. Luego entonces, aparte de identificar atributos, aparte de identificar relaciones de causa y efecto, vamos a tener entonces una hipótesis causal. ¿Qué es lo primero que a usted se le ocurre cuando hablamos de causal? Causal viene de causa. Y entonces cuando hablamos de causal, usted va a buscar las causas que originan determinada acción. Entonces, ¿qué es una hipótesis causal? Conforme a esta se establece una relación entre las variables, siendo esto un motivo suficiente por medio de la cual una variable influye en otra. Es decir, entonces, se crea un efecto que repercute de una de estas a la otra, de modo tal que se establece un margen de incidencia. Y entonces, regularmente como universidad rural, entonces vamos a establecer una hipótesis causal.
La causa, recuérdese usted, y eso lo hemos manejado entonces en nuestro árbol de problemas, la causa va a generar entonces un estado de situación. Y en este caso entonces, una situación negativa nos lleva a un efecto mayor, un efecto negativo. Mientras que si cambiamos esa acción, cambiamos la causa, la atacamos, entonces se convierte en una situación positiva. Entonces vamos a generar acá una acción en contra de la causa para mejorar las condiciones. Entonces vamos a tener siempre hipótesis causales, en la que entonces la causa nos va a generar cierto efecto. Y si atacamos la causa, eliminamos el efecto, o por lo menos contribuimos a mejorar ese efecto. Algunos ejemplos que hoy vamos a mencionar acerca de la hipótesis de trabajo, podemos mencionar: la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Vea usted en dónde puede usted establecer esto entonces. Lógicamente en una hipótesis causal, porque hay una causa, se origina de la desintegración familiar. El aumento en el precio de los productos y la corrupción promueven actividades de piratería. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Lo invito a que lo analicen. La pandemia COVID-19 en los años 2020 y 2021 produjo un aumento en la tasa de desempleo. Vea cuál es la causa y cuál es el efecto. Y por supuesto, una más, el excedente de fuerza de trabajo en el sector primario genera una presión a la escala salarial baja. Vea usted entonces cuál es que efectivamente se cumple acá. Entonces, mis estimados compañeros, los invito a seguir analizando, a seguir interpretando estas variables. Por favor, entonces procedemos a darle respuestas a interrogantes y de esa manera entonces ir aprendiendo. Muchísimas gracias. Nos saludamos en nuestra siguiente clase.